Advertencia. Vamos a llamarles a este grupo los jugadores. Me han sacado de YouTube ya 2 veces. Si pasa una tercera vez será permanente y no quiero que pase. No quiero que esta palabra el computer la recoja como una palabra que sea provocativa. Así que vamos a llamarle los jugadores. Advertencia. Los jugadores, su historia y su juramento. Esto viene de las diapositivas 341 a 359 de YouTube. Los 6,000 años terminan en el año 2022, parte 2 del 5. Puedes descargar las 710 diapositivas de mi sitio web sundaylawalert.com, la página en español y entonces la página en videos. No voy a tomar el tiempo para cubrir el juramento aquí. Si ustedes creen que las palabras que usó Netanyahu para describir lo que jamás le hizo a Israel, que la leímos hace un ratico, se van a quedar azorados con el juramento de este grupo de individuos. Esas son diapositivas que no puedo cubrir ahora como están las cosas con YouTube. En el 2017, cuando publiqué mi serie 6,000 años, sí la cubrí por completo. La historia, cómo pasó, cómo está en los registros de la librería del Congreso de los Estados Unidos, todo muy interesante, pero si están interesados en eso, si nunca lo han leído, deben verlo porque van a darse cuenta que estas son las personas que vamos a tener que enfrentarnos nosotros con ellos muy pronto. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jugadores, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfrace demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al reestablecimiento de la supremacía papal. Conflicto de los Siglos, página 249. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios, y eso lo pueden ver en el juramento de ellos. Cualquier cosa que hicieran, matar, asesinar, envenenar, triturar, todo estaba perdonado si lo hacían para mejorar el orden. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jugadores en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. El conflicto de los siglos, página 249 y 250. Déjenme decirle que los mejores colegios del mundo son de los jugadores. Toda mi familia es católica, toda la familia de mi esposa es católica,
uno de los miembros de la familia es un jugador, no sé a qué nivel está, pero lo mismo que hablamos de los musulmanes, que hay 1 billón de ellos y el 15% son extremistas, lo mismo ocurre con este grupo. Los que están dedicados a tomar ese juramento, que lo hacen cuando ya llegan a un nivel grande, son personas que por miedo de que han tomado eso y lo han firmado con su sangre, porque tienen que firmar los juramentos con su sangre, por miedo de eso, hacen lo que sean y no pueden salir de esa orden. Y eso lo sabemos porque había un señor que salió de esa orden en 1967 y estuvo predicando en los Estados Unidos por 2 años, se llamaba Alberto Rivera, muchos de ustedes seguro han oído de él, y después de eso desapareció y más nunca lo vimos de nuevo. Los jugadores se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el papismo. Para otorgarle más poder se expidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Estos eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la Reforma, para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Conflicto de los siglos, página 250. Esta es la última diapositiva de esa presentación. Fíjense que esto es otro cartón, otro artista, desde noviembre 24 de 1990, donde vemos la bestia espantosa y terrible con el cuerno pequeño. Vemos el carnero, donde dice el hueco en la pared, Irak. Vemos el oso, vemos el león, vemos el leopardo. Alguien estaba leyendo el capítulo 8 de Daniel y el capítulo 7 cuando hicieron este cartón. Ahora fíjense lo que dice debajo. Las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas. Se interpretan mutuamente. Dan al mundo verdades que cada uno debe entender. Estas profecías deben ser testigos en el mundo. Mediante su cumplimiento se explicarán a sí mismas en estos últimos días. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 961. Pero fíjense, esta cita no ha sido traducida correctamente. La traducción literal de la señora White dice, mediante su cumplimiento en estos últimos días, se explicarán a sí mismas. Estos son 2 DVDs que yo hice, uno en el 2009 y uno en el 2013. Había hecho algunos antes de eso, pero ahí ven ustedes el macho cabrío, las Naciones Unidas, con el cuerno grande que es la América, y ven el carnero, los 2 cuernos, Irán, Irak. No puse a Siria, pero sería Irán, Irak, Siria y tal vez otras naciones. Daniel 11, el continuo. Entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo, pero en la confusión reinante desde 1844, se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. Eso viene de Primeros Escritos, página 74, pero
se escribió en primeros escritos de ese libro, Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen White, que se escribió en 1851. Fíjense que ella no dice que el Señor le enseñó a ella lo que quería decir el continuo. Ella está diciendo, mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Vamos a ver lo que dice ella después, 50 años después, vamos a ver lo que dice. Por lo tanto, aunque 3 gobiernos terrenales se introducen en la profecía como opresores de la iglesia, aquí se clasifican bajo 2 cabezas, el continuo y la prevaricación asoladora. Medo-Persia era pagana, Grecia era pagana, Roma en la primera fase era pagana. Todos ellos estaban comprendidos en el continuo. Eso es de nuevo el libro Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis, páginas 164 y 165. Totalmente erróneo. El continuo no tiene nada que ver con Medo-Persia, Grecia o Roma. Lo vamos a ver ahora. Clarísimo lo vamos a ver. El continuo es la profecía cuando se quita el continuo que pone en vigor el resto de las cosas que tienen que pasar en los últimos momentos de la historia de la tierra. Y déjenme decirle que hasta este momento en la iglesia adventista, todos los años los eruditos más inteligentes de la iglesia se reúnen a discutir quién es el rey del norte, quién es el rey del sur, qué es lo que es el continuo que él quita, y todavía no estamos en acuerdo de qué es lo que significa el continuo. Vamos a ver para que ustedes vean lo claro que es ahora cuando estamos viendo las cosas que se están cumpliendo. Esto fue 59 años después de 1851, cuando ella escribió, todos estábamos en acuerdo de lo que representaba el continuo. Fíjense lo que ella dice. Pido que mis escritos no sean usados para definir cuestiones sobre las cuales ahora hay mucha controversia. Me imagino yo que después que empezó a pasar el tiempo, después que se muere Uriah Smith, después que ven todas las cosas que están pasando, esto lo escribe ella en 1910, 7 años después que se muere Uriah Smith. Parece que se levantaron hombres en la iglesia diciendo, pero hermana White, no puede ser posible que el continuo sea Medo-Persia, Roma y Grecia, cuando el ángel dice que esto es claramente para el fin del tiempo, cuando se quita el continuo. Entonces ella dice, pido que mis escritos no sean usados para definir cuestiones sobre las cuales ahora hay mucha controversia. Ruego a los pastores H, I y J, así como está en español, pero en inglés es Haskell, que era uno de los más brillantes estudiantes de la profecía, íntimo amigo de Ellen White, Loftboro, lo mismo, y L.A. Smith, que no lo conozco, tal vez sea relacionado a Uriah Smith. Y otros de nuestros hermanos dirigentes que no hagan referencia a mis escritos para sostener sus puntos de vista sobre el continuo. Se me ha presentado que no es un tema de importancia vital. Es un tema de una importancia vital tremenda. Pero en aquellos tiempos no era importancia vital, como había tanto problema con Uriah Smith. Me imagino que el ángel le habrá dicho a ella, deja esto tranquilo, no importa en estos momentos, no importa, no hables mucho, quédate con silencio, que ya en el tiempo dado saldrá para afuera la situación. Se me ha presentado que no es un tema de importancia vital. Se me ha instruido que nuestros hermanos están cometiendo un error al magnificar la importancia de la diferencia en los puntos de vista que se sostienen. No puedo consentir que ninguno de mis escritos sea tomado para definir este asunto. El verdadero significado del continuo no ha de convertirse en una piedra de toque. O sea, era un punto de la prueba de la fe de uno. Si no crees en el sábado, no puedes ser miembro de la iglesia. Si no crees el continuo, como estamos diciendo nosotros, no puedes ser
un adventista. En inglés dice lo que les acabo de decir ahora. Ahora pido que mis hermanos del ministerio no usen mis escritos en sus argumentos en cuanto a esta cuestión, el continuo, pues no he recibido instrucción sobre este punto en discusión. 59 años más tarde, Dios no quería que esto se revelara en aquellos momentos. Y no veo necesidad de la controversia. El silencio es elocuencia acerca de este asunto en las condiciones actuales. Mensaje selecto, tomo 1, página 193. El subrayado entre paréntesis procede del manuscrito 11-1910 en inglés. ¿Cuál es el objetivo principal del cuerno pequeño? Quitar el continuo y perseguir al pueblo de Dios. Esa es la meta. Eso es lo que hemos estado esperando por 150 años. Daniel 8, 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y por él fue quitado el continuo, y le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Si van a la King James en inglés, ven que la palabra sacrificio está en itálices. El continuo se menciona 5 veces en los capítulos 8, 11 y 12 de Daniel. Strong's Concordance asigna el número 8548 tamid a las 5 referencias. Su significado original es perpetuo. Esto es entre comillas, en una cita de Strong's Concordance. Tamid, de una raíz no usada, significa extender, propiadamente, continuidad, constante, continuamente, perpetuo. Tamid significa siempre, continuamente, regularmente. Tamid expresa continuamente, con continuidad. Cierra comillas. Daniel le llama al continuo el pacto santo. Daniel 11, 30 al 32. Moisés le llamó al sábado el pacto perpetuo. Éxodo 31, 16. El Señor declara: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ezequiel 20, 12. Y ahí ven que hay un asterisco, días de reposo. La Reina Valera pone esta nota, aquí equivale a sábado. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Cuando el sábado, el pacto perpetuo entre Dios y su pueblo, es eliminado por una ley dominical, el continuo será quitado. Santificado por el reposo y la bendición del Creador, el sábado fue guardado por Adán en su inocencia en el santo Edén. Por Adán caído pero arrepentido después que fuera arrojado de su feliz morada. Fue guardado por todos los patriarcas desde Abel hasta el justo Noé, hasta Abraham y Jacob. Cuando el pueblo escogido estaba en la esclavitud de Egipto, muchos en medio de la idolatría imperante perdieron el conocimiento de la ley de Dios. Pero cuando el Señor libró a Israel, proclamó su ley con terrible majestad a la multitud reunida para que todos conociesen su voluntad y le temiesen y le obedeciesen para siempre. Desde aquel día hasta hoy, el conocimiento de la ley de Dios se ha conservado en la tierra y se ha guardado el sábado del 4º mandamiento. A pesar de que el hombre de pecado logró pisotear el día santo de Dios, hubo, aún en la época de su supremacía, almas fieles escondidas en lugares secretos que supieron honrarlo. Desde la Reforma hubo en cada generación algunas almas que mantuvieron viva su observancia. Aunque fue a menudo en medio de oprobios y persecuciones, nunca se dejó de rendir testimonio constante al carácter perpetuo de la ley de Dios y la obligación sagrada del sábado de la creación. Conflicto de los siglos 506. Hermanos,
Cuando el continuo se quite, cuando venga la ley dominical y entonces la ley universal, empiezan los momentos ya finales. Eso es la importancia del continuo. Por eso el ángel le dijo, déjalo tranquilo. Si les hubiera dicho a Elena White que faltan 150 años para esto, hubiera estado destruida. El rey del sur tiene 84 años, el líder de Irán. El rey del norte tiene 86 años, la bestia número 1 de Apocalipsis 13. La bestia número 2 de Apocalipsis 13 tiene 80. Todos se están quedando sin tiempo. Esto es de octubre 13, 2023. Hezbollah reivindica la autoría de atentados contra 4 localidades israelíes. A principios de esta semana, los Estados Unidos y sus aliados advirtieron a Hezbollah contra una escalada del conflicto en Israel. Sin embargo, Hezbollah se limpió con eso y sigue buscando pelea y ha tirado proyectiles a 19 bases americanas en Irak y en Siria. La de abajo, octubre 14, Rick Scott. Antes de su elección al Senado de los Estados Unidos, Rick Scott ocupó durante 2 mandatos el cargo de 45 gobernador de la Florida. Es un hombre que tiene, me imagino yo, 75 años. Conoce toda la historia de Irán. Fíjense lo que dice. Sabemos que Irán está detrás de estos brutales atentados y Estados Unidos debe liderar al mundo en el castigo al malvado régimen iraní. Fíjense la cita a la derecha ahí. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14. Yo creo que ese hombre en Irán, un espíritu satánico se ha metido dentro de él y le ha dicho, la meta tuya fue siempre destruir a Israel, lo has dicho públicamente varias veces, tienes 84 años, si no te apuras y los haces te vas a morir y no lo vas a lograr. Y ahora está provocando a Israel, provocando a los Estados Unidos para ver cómo se puede meter en esta guerra. Y sabe Dios lo que es ese hombre capaz de hacer. Pero lo que va a hacer es tan horrífico que cuando pase, el mundo entero va a decir, ahora sí que hay que destruir a Irán. En el año 321 pasaron la primera ley dominical. El proceso gradual hacia la tradición cristiana y el ritual fue subrayado en 321 cuando el 7 de marzo Constantino decretó que Dies Solis o Día del Sol debe ser observado como un día universal de descanso. 321 después de Cristo. En el año 364 después de Cristo, la Iglesia Católica, fíjense la cita a la derecha, los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el sábado, pero deben trabajar en ese día. Pero el día del Señor deben honrar en una forma especial y como cristianos deben, si es posible, no hacer trabajo en ese día. Si acaso se les encuentre judaizando, ellos serán excluidos de Cristo. O sea, tienen que trabajar el sábado y tienen que descansar el domingo. Pero se ha profetizado que el cuerno pequeño volverá para intentar cambiar la ley de Dios y perseguir a su pueblo. Daniel 11:30, 31, 33 y 36. Porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. El pacto santo es el sábado, recuerden que lo acabamos de leer ahorita. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Quiénes son los que pueden abandonar el santo pacto? Los judíos tenían el santo pacto, el sábado, los 10 mandamientos. Pero ahora, después que ellos rechazaron al Mesías,
¿pasó a manos de quién? Somos nosotros los que tenemos el santo pacto. Sin embargo, dice aquí, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Van a ver una cita de eso cuando veamos, he aquí viene el esposo, que se van a quedar azorados lo que dice esa cita y la revisión que tuvo Elena White. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Vamos a ver cuántos son esos unos días. Daniel 12:7 lo dice clarito. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos, he aquí viene el esposo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este es un comentario de Elena White sobre Daniel 11, 30 al 36. No tenemos tiempo que perder. Tiempos peligrosos están antes nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Muy pronto se cumplirán las escenas turbulentas de las que hablan las profecías. La profecía del capítulo 11 de Daniel ha alcanzado casi ya su cumplimiento final. Mucha de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y quitarán el continuo. O sea, el rey del norte se une con los que tienen el cuidado del santo pacto y entre los dos quitarán el continuo. Eso lo vamos a ver en una cita, pero que no la han leído nunca porque no existe en español. La vamos a ver en el próximo video de He aquí viene el esposo. Y pondrán la abominación desoladora, versículos 31 al 36 citados. Escenas similares a las descritas en estas palabras volverán a ocurrir. Vemos evidencia que Satanás está rápidamente obteniendo control de las mentes humanas que no tienen el temor de Dios delante de ellas. Todos deben leer y entender las profecías de este libro. Manuscript Releases, tomo 13, página 394. Daniel 11, 41 al 45. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, y se apoderará de los tesoros de oro y plata. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y claro, ahí vemos, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y fíjense la cita que yo tengo ahí. Apocalipsis 7, 2 al 4. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y oí el número de los sellados 144,000. Cuando esté pasando esto en la tierra gloriosa, los 144,000 van a estar siendo sellados, y cuando se entere de que vienen los 144,000, va a tener mucho problema. Aquí vemos en 1964, después de 2000 años, una nueva tradición. El Papa Pablo VI es saludado por una multitud animada en la ciudad vieja de Jerusalén el 4 de enero de 1964. Pablo VI fue el primer papa en visitar a Jerusalén. En el año 2000, el Papa en la Tierra Santa, Juan Pablo II. En el año 2009, mientras Benedicto visité a la Tierra Santa, una mirada a por qué sus opiniones sobre el judaísmo siguen causando temblores. Sus opiniones sobre el judaísmo siguen causando temblores.
Esto está cubierto en el juramento, la parte esa que les dije. Este hombre estuvo a cargo de los jugadores por 25 años. Este hombre fue el que escogió personalmente a Francisco, que está a cargo de los jugadores y es jugador él mismo. Mucho que no conocemos, amigos, mucho que no conocemos. Y entonces en el 2014, el Papa Francisco llama a la unidad mientras en la Tierra Santa. Los domingos deben ser un día de descanso dedicado a Dios, la familia, dice el Papa en el año 2012, Benedicto. En el año 2014, Papa, domingo sin trabajo, bueno, no solo para los fieles. El Papa Francisco ha lamentado el abandono de la práctica tradicionalmente cristiana de no trabajar los domingos, diciendo que tiene un impacto negativo en las familias y amistades. Indicó que abrir tiendas y otros negocios los domingos como una manera de crear empleos no era beneficioso para la sociedad. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados. Ese día está por sobrecogernos. Ahí está. No es la cita que les estaba diciendo ahorita, esa la vamos a ver en el otro video, pero ahí está lo mismo. Renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados. Se unen, los que guardan el santo pacto se unen con el rey del norte. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separados y a solas. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 438. Hermano, ¿has memorizado un estudio bíblico sobre el sábado de Dios? Si no, cuando nos pongan enfrente de un abogado que sea hacha y machete y nos empiecen a hacer preguntas como le hicieron a Alonzo Jones cuando tuvo que ir a fajarse por la ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado de los Estados Unidos en 1888-89, vamos a posiblemente ser confundidos y ceder nuestra fe. Cada adventista en estos momentos debe tener memorizado 8, 10, 12, 14 versículos bíblicos para poder probar el sábado, y que si nos cogen y nos ponen en una prisión y nos tratan de forzar, podemos decir, aunque usted me mate a mí, yo sé que el sábado es el signo de Dios y yo no voy a tomar la marca de la bestia. Hermanos, hay que pensar de estas cosas. Esto está que ocurrir. Esto es inconcebible que nosotros todavía no tengamos una ley dominical. ¿Cuántas advertencias Dios nos ha dado? ¿Cuántas banderas rojas nos ha tirado enfrente de la cara con COVID, con que no pudieron comprar y vender gente, etcétera? Esto está al ocurrir ya, hermanos. En todos los escritos de Elena White, ella se centra en la persecución de los adventistas del séptimo día. Pero ¿qué tú crees que les va a ocurrir a los judíos, que fueron los que nos dieron a nosotros los 10 mandamientos, cuando se prohíba la observancia del sábado? ¿Cuándo sucederá? Durante esta guerra, hermanos. El tiempo se acerca cuando la ley de Dios es, en un sentido especial, hecha nula en nuestro país. Los gobernantes de nuestra nación, por medio de estatutos legislativos, o sea, tiene que ser una ley, ejecutaran la ley dominical, y de este modo el pueblo de Dios será puesto en gran peligro.
Cuando nuestra nación en sus concilios legislativos, o sea, el presidente Biden puede hacer una orden ejecutiva, pero eso después que lo haga, tiene que validarse por el Congreso y por el Senado de los Estados Unidos. Esto está hablando después que se valide por el Congreso y el Senado. Y claro, siempre nos han dicho que esto se demora porque tiene que ir al Senado, tiene que ir al Congreso. Otro tema que vamos a cubrir en el primer video, aquí viene el esposo, es que cuando Satanás se aparezca antes del fin del cierre de gracia, que lo vamos a cubrir ahí, si aparece Satanás y dice que la solución es lo que el Papa ha estado diciendo desde 2015 con Laudato Si, es guardar el domingo para los climas, para los desastres naturales que están causando el cambio climático. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes que el mundo entero diga, si Jesucristo nos está diciendo que hay que guardar el domingo, hay que guardar el domingo? Esto está al pasar, hermanos. Cuando nuestra nación, en sus concilios legislativos, decrete leyes que obliguen las conciencias de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, ejecutando la observancia del domingo y trayendo un poder opresivo en contra de aquellos que observan el sábado del séptimo día, o sea, es un test, es una prueba doble. Tienen que ejecutar la observancia del domingo y forzar a aquellos que son guardadores de sábado a que no observen el sábado. La ley de Dios será para todo sentido y propósito hecha nula en nuestra tierra y la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional. Review and Herald se encuentra también en Maranatha, El Señor viene, página 184. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21, 24. ¿Cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Lo vamos a ver en el video. He aquí que viene el esposo. Cuando el tiempo de los gentiles se cumple, entonces el Espíritu de Dios va a caer sobre los judíos y una nación va a nacer en un día. Fíjense. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Romanos 11, 26. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque acabará la obra y la cortará en justicia, porque obra breve hará el Señor sobre la tierra. Romanos 9, 27 y 28, versión de King James en inglés. Porque en español no dice obra breve hará el Señor sobre la tierra. El lenguaje no es tan claro. Hermanos, lo que viene tiene que durar muy poquitico. Eso está explicado en el video que vamos a ver, el próximo video. Tiene que durar muy poquitico. ¿Cuántas personas en estas ciudades grandes van a poder sobrevivir el tiempo de angustia de Jacob cuando no va a haber comida? Lo estamos viendo ahora en el sitio de Hamás. En la Biblia habla de sitios cuando había sitiado Jerusalén en 587 a.C. con Nabucodonosor y después con los romanos en el año 70. Las mujeres se comieron a los hijos. Imagínense lo que está pasando ahora en Hamás. No tienen electricidad, no tienen agua, no tienen gasolina. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, un pueblo entero así. El enemigo puede lograr lo que quiera. Eso es lo que viene. Por eso dice, obra breve hará el Señor sobre la tierra. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa?
¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Isaías 66:8. Imagínense qué va a pasar cuando el Espíritu de Dios caiga sobre Israel. Y por eso es que yo creo que van a pasar por un momento muy difícil. Algo le va a pasar a Israel bien fuerte. ¿Sabe Dios cuántos judíos se mueren? Y tal vez eso sea lo que cause que los judíos vuelvan a volver a Dios y que vuelvan a decir el Mesías es Jesucristo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando Dios suelte a 30 Pablos en Jerusalén, en Israel, diciendo que el Mesías es Jesucristo? Imagínense eso. Habrá muchos conversos de entre los judíos y estos conversos ayudarán a preparar el camino para el Señor, aparejando calzada en el desierto para nuestro Dios. Los conversos judíos han de tener una parte importante en la gran preparación que ha de hacerse en lo futuro para recibir a Cristo nuestro príncipe. Una nación nacerá en un día. ¿Cómo? Por medio de hombres a quienes Dios ha señalado como convertidos a la verdad, las predicciones de la profecía se cumplirán. 1905, el Evangelismo, página 421. Pronto penosas aflicciones sobrevendrán entre las naciones. Una angustia que no cesará hasta la venida de Jesús. Cuando empiecen estas cosas no van a parar, y yo creo que han empezado ahora con esta guerra. Pronto van a entrar en esta guerra otras naciones y vamos a ver todo lo que hemos estado hablando hoy. Como nunca antes necesitamos apresurarnos a servir juntos. Los juicios de Dios están en la tierra. Las guerras y los rumores de guerra, la destrucción por fuegos e inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia, el cual irá aumentando en aumento hasta el fin, está cerca a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está perturbado por el espíritu de la guerra. Y fíjense lo que ella añade aquí, que yo no lo había citado antes. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Maranata, el Señor viene, página 23.4. ¿Qué son las profecías que faltan? El quitar el continuo, la ley universal, la persecución y la segunda venida de Cristo. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. Testimonios para los ministros, página 116. Conclusión. La batalla del carnero y el macho cabrío comenzó en la última santa convocación en la asamblea solemne de la fiesta de los tabernáculos. Basado en Zacarías y el espíritu de profecía, la batalla parece terminar en la primera santa convocación de las fiestas de los tabernáculos un año después. Fíjense, Zacarías 14:3, 4 y 16 al 19. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Hermanos, el Espíritu Santo no le dio a Elena White ningún rayo de luz sobre Zacarías 14, 16 al 19. Sin embargo, cuando tiene el sueño de los 5 libros que hemos hablado anteriormente, Zacarías fue el número 5.
Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. ¿Cuándo ocurre eso? En la tercera venida de Cristo. Nosotros bajamos del cielo con Cristo, la ciudad santa desciende sobre el monte de los olivos, se parte a la mitad, y eso se convierte en el centro del universo por toda la eternidad. Así que Zacarías 14, 3 y 4 se aplica a la tercera venida de Cristo. Fíjense, porque el resto del capítulo también se aplica a la tercera venida, lo vamos a ver ahora. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Después de la tercera venida vamos a estar celebrando la fiesta de los tabernáculos. ¿Tú crees que debemos estar celebrándola ahora? Hay que pensar de estas cosas, hermanos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La segunda vez mencionada. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. 3 veces se nos dice eso. Sin embargo, la hermana White nunca comentó sobre eso. Si va al comentario bíblico adventista hecho por los hombres, dicen que eso era una profecía que era condicional y que nunca se cumplió. Absurdo. Vamos a ver ahora qué es lo que representa eso. Durante la noche estaba en mis sueños en una gran reunión con ministros, sus esposas y sus niños. La profecía de Malaquías fue presentada delante de ellos en conexión con Daniel, Sofonías, Ageo y Zacarías. A través de los profetas, Dios ha dado una delineación de lo que acontecerá en los postreros días de la historia de este mundo, y la economía judía está llena de instrucciones para nosotros. El Review and Herald, 4 de febrero de 1902, esta cita no se ha traducido al español. La economía judía se compone del jubileo, de los años sabáticos, de las fiestas de Jehová, y les puedo garantizar que sin entender la economía judía no podemos entender a Zacarías 14, 16 al 19. Vamos a verlo ahora. A Elena White no se le dio nunca luz sobre Zacarías 14, 16 al 19. Lo que sigue es mi opinión basada en otras declaraciones de la señora White y en mi estudio de la economía judía. La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. No solamente señalaba algo pasado, la estada en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro, el gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojo destinado al fuego y a juntar el trigo en su granero. En aquel tiempo, todos los impíos serán destruidos. ¿En qué tiempo? Durante la fiesta de los tabernáculos. Patriarcas y Profetas 5:83. Estas profecías sobre la fiesta de las cabañas o tabernáculos es aplicable tanto a la segunda venida como a la tercera.
Mateo 3:12 y Lucas 3:17 la aplican a la segunda venida, ya que en la tercera el trigo ha estado disfrutando del cielo durante 1000 años. O sea, allá arriba en esa cita dice, y apuntaba hacia algo futuro el gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojo destinado al fuego y a juntar el trigo en su granero. Eso no puede aplicarse a la tercera venida, porque en la tercera venida ya el trigo, los santos han estado en el cielo por 1000 años. En la segunda venida también hay que destruir a todos los impíos cuando venga el resplandor de Cristo. Entonces, esta profecía se aplica en la segunda y en la tercera venida de Cristo. Fíjense, Zacarías 14, 3 y 4 lo aplica a la tercera venida. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, entonces los que estuviesen en Judea huyan a los montes. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, el conflicto de los siglos 29.3. Cuando destruyeron a Jerusalén, el sitio tomó lugar en la fiesta de los tabernáculos. Ahora fíjense lo que dice la sierva del Señor. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Conflicto de los siglos, página 34. O sea, las mujeres se comieron a sus hijos. Y eso fue un pálido reflejo de lo que será el segundo. Imagínense lo que viene, hermanos. Por eso yo creo que la invasión de Hamás es una trampa para atraer a Israel a la guerra. Israel va a decimar a Hamás. Irán se mete en la guerra, causa algo horrible en Jerusalén. ¿Sabe Dios cuántos miles o cientos de miles de israelitas se mueren? O tal vez Irán decida hacer algo contra los Estados Unidos. No tenemos la menor idea de lo que Irán va a hacer, pero va a ser algo tan horrible que el mundo entero va a decir, hay que acabar, hay que destruir a Irán por completo. Irán no tiene la menor idea en lo que se está metiendo. Antes de continuar, me gustaría decir algo sobre el conflicto de los siglos. Si tú nunca has leído el conflicto de los siglos, o hace menos de 3 años que no lo has leído, te conviene leerlo para entender lo que está a punto de suceder en el mundo ahora mismo. No solo contiene la historia del pasado, pero también la del presente y la del futuro. Lo que ves en tu pantalla es una tarjeta de distribución de 4 pulgadas por 6 pulgadas o una tarjeta de código postal de 6 pulgadas por 9 pulgadas. O sea, 2 tarjetas, una más grande que la otra. Una se da mano a mano, la otra se da por correo postal. En los últimos 90 días, cientos de miles de estas tarjetas han sido repartidas o entregadas en los códigos postales de los alrededores del Senado, la Cámara de Representantes, las Naciones Unidas, 8 bases militares y las residencias de estudiantes de 51 universidades en los 50 estados de los Estados Unidos. No tengo duda, hermanos, que en estos momentos Dios está causando que esos cientos de miles de tarjetas que se han dado estén reproduciéndose en una forma increíble. Les voy a hacer una historia. Era el año 1992. Estábamos en Filadelfia distribuyendo 100,000 copias del libro Conflicto de los Siglos en las ciudades de Filadelfia. Había una de nuestras hermanas dando el libro en una esquina de un rascacielos. Baja del rascacielos una mujer, le dan el libro y empieza a gritar, ¡ese es el libro! ¡Ese es el libro!
y sale para arriba para el rascacielos. La muchacha le dice, hermana, ¿qué quiere decir que ese es el libro? Espérese un momentico. Baja con otra muchacha, otra señora. Y la otra señora le explica que hacía 3 años que ellos estaban orando por Filadelfia, porque había una nube satánica sobre Filadelfia y esa nube no se iba a desparcir hasta que un grupo de personas vinieran a distribuir un libro a Filadelfia, y la carátula que ella vio en su sueño era la carátula de América en la Profecía, que era el libro que estábamos dando nosotros en 1992. Esto es lo que en la opinión mía está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos en preparación para la ley dominical nacional. Me gustaría leerles el reverso de esta tarjeta. Fíjense, tal vez usted está demasiado ocupado ahora y no tenga tiempo para leer este libro. Por favor, descargue su copia gratis y guárdela en un lugar seguro. Y cuando los acontecimientos descritos a continuación y predichos en este libro lleguen a suceder, entonces, por el bien de su familia, tómese el tiempo para leerlo. La gran controversia, el conflicto de los siglos, le hemos dado ese título porque así es como lo escribió Elena White. Ese es el título exacto que usó Elena White. Yo no sé por qué le cambiamos, la iglesia le puso el conflicto de los siglos. Ella le llamó la gran controversia, The Great Controversy. La gran controversia fue escrito hace 135 años. Parte del libro contiene historia que usted nunca aprendió en la escuela, pero puede verificarla con Google. ¿Por qué fueron asesinadas 50 millones de personas durante la Edad Media? ¿Quién las asesinó? Otra parte se basa en los libros bíblicos de Daniel y Apocalipsis. El anticristo, descrito en estos libros, pronto anunciará que los desastres naturales relacionados con el cambio climático son consecuencia de haber sacado a Dios de nuestros hogares, escuelas y lugares de trabajo, y que la única solución es obligar a todos a adorar a Dios el domingo. Hay 2 problemas con eso. Primero, Dios no obliga a nadie. Y segundo, usted no encontrará en ninguna parte de la Biblia que el domingo es el día de adoración. Dios tardó 1500 años en escribir la Biblia usando 40 profetas, pero solo los 10 mandamientos fueron escritos entre comillas con el dedo de Dios, cerrando comillas, Éxodo 31, 18. El 4º mandamiento es el más largo de los 10 y empieza con acuérdate. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º es sábado para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Éxodo 28 al 11, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. Después de esa fecha se puso el día de reposo en vez del sábado. Será declarado que los desastres naturales no pararán hasta que la tierra descanse un día por semana. Pero no será martes o jueves, será domingo. Cuando usted vea en los Estados Unidos y pronto después en el resto del mundo una ley dominical nacional obligando a la gente a adorar el domingo, por favor lea este libro. Puede escanear el código QR o enviar un correo electrónico a leydominicaladvertencia@gmail.com y proporcionar solo su correo electrónico para solicitar su descarga electrónica gratuita. Consiga la suya hoy mismo. Si un muchacho en una universidad recibe esa tarjeta,
Con su teléfono puede sacarle una foto a esa codificación QR, e inmediatamente el libro es descargado en su teléfono y puede empezar a leer El Conflicto de los Siglos. Y si la tarjeta se la da a alguien en Chile, en Ecuador, en Colombia, países que ya, en España, países que están ya imprimiendo las tarjetas, y esa persona manda un correo electrónico a ese correo que hay ahí, desde aquí en los Estados Unidos le podemos mandar el libro electrónico a China. El poder de esa tarjeta es increíble, hermanos. Eso está ocurriendo en estos momentos. En los últimos 90 días Dios ha logrado eso. Por favor, ora para unirte con nosotros en la distribución de este gran libro, con tus oraciones o patrocinando códigos postales. Dentro de poco el dinero no valdrá nada. Estamos tratando de enviar estas tarjetas a 25 universidades adicionales y todavía no hemos alcanzado el umbral mínimo requerido para enviar las tarjetas por los 49 centavos americanos por cada código postal. Puedes donar a través de Zelle utilizando nuestro correo electrónico que ves ahí, gcdistributors88@gmail.com. También puedes donar con tu cheque personal. Haz el cheque a GC Distributors, 800 East Main Street, Suite 330, Caja Postal 207, Whitfield, Virginia 24382. Ayúdenos, hermanos, ayúdenos a terminar esta obra. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año a año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado y ha tratado de destruir serán honrados en todo el universo inmaculado. Patriarcas y Profetas 3:55. Las fiestas de Jehová son estatutos. Los años sabáticos son estatutos. Los años de jubileo son estatutos. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado serán honrados en todo el universo inmaculado. Y aquí todavía hay pastores, no todavía, la gran mayoría de los pastores y de los líderes de ministerios independientes están diciéndole al pueblo de Dios que los sagrados estatutos fueron clavados en la cruz. Y entonces, ¿qué hacemos con el diezmo? Es un estatuto. ¿Qué hacemos con el alcohol? Es un estatuto. ¿Qué hacemos con la grasa y la sangre? Es un estatuto. ¿Qué hacemos con las comidas inmundas? Es un estatuto. Pero cuando llegan a las fiestas de Jehová, no, eso fue clavado en la cruz. Nos estamos portando igual que los protestantes, hermanos. Según Zacarías 14:16, todas las naciones de la tierra vendrán contra Jerusalén junto antes de que el Señor destruya a los impíos. Cuando pasen la ley dominical, además de los adventistas, mucho peor que los adventistas, los judíos en todas partes del mundo van a ser perseguidos. Todas las naciones de la tierra vendrán contra Jerusalén. Fíjense lo que dice arriba. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. De las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿quiénes son los únicos que sobrevienen? Los santos. Porque todos los otros son destruidos por el Señor cuando venga el Señor. Entonces los únicos que sobrevivieron son los santos. Fíjense, según Zacarías 14:16, todas las naciones de la tierra vendrán contra Jerusalén junto antes de que el Señor destruya a los impíos. Esta profecía se cumplirá tanto en la segunda venida como en la tercera venida. Los impíos vivos serán destruidos en la segunda venida y todos los impíos resucitados participarán en la segunda muerte, Apocalipsis 26,
en la tercera venida. Los santos son los únicos que quedarán de todas las naciones que vendrán contra Jerusalén, ya que los impíos serán destruidos en la segunda venida. Los santos se juntarán en la santa ciudad para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, 16. En la tercera venida toma lugar la segunda resurrección de los impíos. Apocalipsis 20, 4 y 5. En vez de celebrar la fiesta de los tabernáculos, ellos atentarán de ir en contra de los santos y la santa ciudad, y fuego vendrá del cielo y los consumirá. Apocalipsis 29. Fíjense. Y acontecerá que lo de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, ¿quiénes son esos? Los impíos, de todas las edades. Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, 17 al 19. Mucha oración, mucho ayuno me demoró a mí descifrar todo eso. Pero cuando uno entiende la economía judía, se da cuenta que esto es una profecía. Si los impíos son todos destruidos en la fiesta de los tabernáculos, esto es la única manera que se puede interpretar eso. Está en el futuro todavía. Como los impíos serán destruidos con el resplandor de la venida del Señor, segundo de Tesalonicenses 2:8, entonces la segunda venida tiene que ocurrir en el otoño de ese año, poco antes del comienzo de la fiesta de los tabernáculos. Ahora fíjense lo que dice Elena White, las cositas, las puitas que ella tiraba para que nosotros ahora pudiéramos ver esto y formar este rompecabezas. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado, patriarcas y profetas. ¿Por qué tú crees que ella ha puesto esa cita? Porque no podía decir nada a favor de la fiesta por la Conferencia General de 1888, que la estudiaremos cuando estudiaremos aquí viene el esposo. Van a haber cantidad de cosas ahí también. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Esa voz de Dios se oye en el día de la expiación. Está cubierto en el primer estudio que vamos a hacer próximo. En el día de la expiación, que cae en el 10º día del 7º mes, es cuando se oye la voz de Dios que anuncia: Jesús viene en tal y tal día. La fiesta de los tabernáculos comienza 5 días más tarde, en el día 15 del 7º mes. Fíjense. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo. Durante 7 días nos demora llegar al cielo, hermanos. Al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Primeros Escritos 14.2. Nota: esta cita no ha sido traducida correctamente al español. En inglés lee así:
los santos vivientes, 144,000 en número, reconocieron y entendieron la voz. Early Writings, primeros escritos, página 14. El hecho de que ella incluyera 144,000 en número, entre comillas, inmediatamente después de los santos vivientes, no deja ninguna duda de lo que se le mostró en su primera de muchas visiones. Los 144,000 son un número literal. El primer día habrá santa convocación, el primer día de la fiesta de los tabernáculos. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es una asamblea solemne. Ningún trabajo de siervos haréis. Versión de King James en inglés. Hermanos, ¿será posible que Cristo viene en el primer día de la fiesta de los tabernáculos? De nuevo no estoy poniendo fecha, estoy diciéndole lo que yo entiendo y lo que estoy viendo. Si la fiesta dura 8 días, nos demora 7 días ir al cielo, se nos está diciendo que los impíos son todos destruidos en la fiesta de los tabernáculos, ¿podrá ser posible que Cristo venga en el primer día de la fiesta? Subimos por 7 días y en el día octavo Cristo nos pone las coronas en nuestras cabezas. Sería típico de nuestro Señor, las cosas que Él hace por nosotros. Los dejo con esta promesa. La cosa que viene es bien fuerte. Recuérdense quién es el que nos lleva y que si estamos en su presencia, obedeciendo su voluntad, no tenemos nada que temer, hermanos. Fíjense, la vida cristiana es una vida de guerra, de conflicto continuo. Es una batalla y una marcha. Si tomamos a Cristo por nuestro guía, Él nos guiará a salvo por el camino estrecho. El camino puede ser áspero y espinoso. El ascenso puede ser empinado y peligroso. Puede haber trampas en la mano derecha y en la izquierda. Es posible que tengamos que soportar el esfuerzo en nuestro viaje. Cuando estemos cansados, cuando deseemos descansar, es posible que tengamos que esforzarnos. Cuando nos estemos desmayando, tendremos que luchar. Cuando estemos desanimados, tal vez se nos pida tener esperanza. Pero con Cristo como nuestro guía, no perderemos el camino a la vida inmortal, no dejaremos de alcanzar finalmente el refugio deseado. The Review and Herald, 5 de febrero de 1895, esta cita no se ha traducido al español. Que nuestro Padre Celestial nos ayude a prepararnos para lo que pronto irrumpirá en su iglesia y en el mundo como una sorpresa abrumadora, es mi oración.